Capítulo XXV, el sacramento de la confirmación. 1. La confirmación, signo sacramental. Efectos y relevancia canónica. La nueva vida que se inicia con el bautismo está llamada a crecer continuamente por la acción santificadora del Espíritu Santo. Jesucristo instituyó además un sacramento que es complemento, robustecimiento y plenitud del bautismo, la confirmación, sacramento que imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, se vinculan más perfectamente a la Iglesia, son enriquecidos con una fuerza especial del Espíritu Santo y, de esta forma, se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. LG, 11, CFC 879. A. El signo sacramental y sus elementos. Según la Canst. AP. Divinae Consortium Naturae, 15.8 1971, de Pablo VI, a cuya doctrina se ajusta el C. 881, en la Iglesia Latina el sacramento de la confirmación se administra por la unción del crisma en la frente, que se hace con imposición de la mano, y mediante las palabras, accipe signaculum doni spiritas sancti, en la versión castellana aprobada, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La respuesta de 9 de abril de 1972 de la Comisión Pont, para la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II aclaró que el rito esencial para la validez de este sacramento es la crismación en la frente, sin que sea necesario imponer al mismo tiempo la mano extendida sobre la cabeceta. Por otro lado, aunque la imposición de manos sobre todos los confirmandos previa a la crismación no pertenezca a la esencia del rito sacramental, hay que tenerla en gran consideración, ya que forma parte de la perfecta integridad del mismo rito y favorece la mejor comprensión del sacramento. Canst. AP. Divinae Consortium Naturae. El crisma que ha de usarse en la confirmación, tanto en la Iglesia Latina, CFC 882, como en las Iglesias Orientales, CF. CCEO, C693, debe ser consagrado por el obispo, aun cuando sea un presbítero quien administre el sacramento, como es habitual en Oriente. El crisma se compone de aceite de oliva, que en casos particulares puede ser sustituido por otro aceite vegetal, y de bálsamo u otra sustancia aromática, y simboliza la fortaleza y plenitud del Espíritu Santo que da el sacramento y el buen olor de Cristo que el fiel confirmado debe difundir. La consagración del crisma, realizada durante la misa crismal, es un sacramental, vide 32, 1, a, que el legislador reserva al obispo, por ser este el ministro, originario, del sacramento, vide infra, 4. B. Eficacia propia del sacramento. El efecto del sacramento de la confirmación es una efusión especial del Espíritu Santo, como la que fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés, cf. CCE, 1302. En el fiel que tiene las debidas disposiciones, este sacramento confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, y por ello, a. Un enraizamiento más profundo en la filiación divina, b. Su incorporación más firme a Cristo, c. Un incremento de los dones del Espíritu Santo, d. El perfeccionamiento de su vinculación con la Iglesia, y e. Una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, cf. CCE, 1303. La confirmación es un sacramento de vivos, por lo que el bautizado no recibiría el don del Espíritu Santo, en cuanto gracia específica de la confirmación, mientras se hallara en pecado grave. La doctrina ha destacado siempre la especial fortaleza derivada de la confirmación. Tanto Gia Arei Chaanou como Pedro Lombardo mencionan un antiguo texto según el cual, en el bautismo somos regenerados ad vitam, después del bautismo somos confirmados ad pugnam, en el bautismo somos lavados, después del bautismo somos fortalecidos, la confirmación nos arma para las luchas y batallas de este mundo. El Concilio Vaticano II, además de reiterar estas ideas, ha subrayado la vinculación más perfecta del confirmado con la Iglesia, cf. LG, 11, aspecto propio de la eficacia del sacramento que no se había destacado tan explícitamente en épocas anteriores. Además, la confirmación imprime en el alma un sello espiritual indeleble, el carácter, que perfecciona el sacerdocio común de los fieles, cf. CCE, 1305. Este sacramento, en efecto, no solo perfecciona la gracia bautismal en quien lo recibe con las debidas disposiciones, vide infra, 2, sino que completa también el carácter del bautismo,
esto último incluso cuando se recibe sin estar en gracia siempre que el sacramento sea válido, queda impreso en el sujeto el carácter, signo de que Jesucristo lo ha marcado con el sello de su Espíritu, dándole el poder de confesar la fe públicamente, y como en virtud de un cargo, queisa y exa officio, sth. 3, Q72, A5, A2. C. Relevancia canónica de la confirmación. Estos efectos del sacramento de la confirmación, resumidos en el C879, tienen también un reflejo canónico. Aunque la confirmación no modifique sustancialmente la condición y misión del fiel en la Iglesia, refuerza su deber y derecho al apostolado, C211. Y haber recibido este sacramento es requisito habitual de licitud, no de validez, a la hora de asumir determinadas responsabilidades eclesiales, aquellas para cuyo mejor cumplimiento son muy convenientes, no absolutamente necesarias, la madurez y fortaleza cristianas que dimanan de la confirmación. En concreto, se pide estar confirmado, para ser padrino del bautismo y de la misma confirmación, CFCC 874 1,3 grados y 893 1, para contraer matrimonio, si ello es posible sin grave dificultad, CFC 1065 1, ya que en este caso prevalece la eius connubii, videx 6, 3, y para ser admitido en el seminario mayor o en el noviciado, CFCC 241 2 y 645 1. Finalmente, la confirmación es exigencia absoluta de licitud para acceder al sacramento del orden, CFCC 1033 y 1050,3 grados. De ahí la importancia de escribir los nombres de los confirmados en los correspondientes libros de registro, CFC 895, Vide Infra, 5. 2. Sujeto de la confirmación. Todo bautizado aún no confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, CCE, 1306, CFC 889 1. Junto a estas dos condiciones de capacidad, estar bautizado y aún no confirmado, si se alcanzó ya el uso de razón es necesario también, para la validez de la celebración, tener alguna intención de ser confirmado, y que en ningún caso opere una voluntad contraria al sacramento, vide XXV, 5, A. De acuerdo con el C889-2, los requisitos para recibir lícitamente la confirmación, cuando se goza de uso de razón y fuera de peligro de muerte, son, a. Estar convenientemente instruido, en lo referente a la doctrina y vida cristianas, y a la sustancia y efectos del sacramento, l. Estar bien dispuesto, lo cual exige el estado de gracia, y la intención al menos virtual de confirmarse, y dar renovar las promesas bautismales, que no deben repetirse cuando el adulto recibe la confirmación inmediatamente después del bautismo. Ninguno de los tres requisitos citados afecta, lógicamente, a quienes carecen del uso de razón, pero ello no impide que los disminuidos psíquicos puedan prepararse para la confirmación con una caquesis adecuada, CFC 777. Respecto a los que se encuentran en peligro de muerte, aunque el código tampoco exija las anteriores condiciones para confirmarlos lícitamente, no ha de olvidarse que deben hallarse en estado de gracia, cf. CCE, 1310. La tarea de concretar mejor estos requisitos, teniendo en cuenta lo que indican sobre ellos los ENEN 1309 y 1310 del CCE, compete primordialmente al legislador particular, y su discernimiento, en el caso concreto, corresponderá a los pastores de almas encargados de preparar y admitir, con la oportuna flexibilidad, a los bautizados que acceden a este sacramento. 3. Obligatoriedad de la confirmación y edad oportuna para recibirla. A. La obligación de recibir el sacramento. Según el C890, los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno. Se trata de una obligación positiva, en el sentido de que, si bien la confirmación no es necesaria con necesidad de medio para salvarse, los fieles tienen el deber de esforzarse en recibirla, y no solo de no rechazarla cuando se les presente la ocasión oportuna, lo cual sería claramente ilícito. Aunque esta obligación sea sobre todo moral, y estar confirmado solo se requiera jurídicamente en determinados casos, vide supra, 1, c, el deber general de confirmarse no deja de ser importante, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta, CCE, 1306, CFC 842-2. Por eso, todos los bautizados,
deberían ser convocados a recibir este sacramento, que no puede entenderse como un sacramento de élites o solo para grupos selectos. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, nota sobre algunos aspectos doctrinales del sacramento de la confirmación, 24 de octubre de 1991, N2. En ese sentido, el propio C890 pide también que, los padres y los pastores de almas, sobre todo los párrocos, procuren que los fieles sean bien preparados para recibirlo y que lo reciban en el tiempo oportuno. B. La edad para la confirmación. En los primeros siglos, la confirmación se administraba generalmente con el bautismo, y formaba con este, en expresión de San Sia e Cipriano, como un sacramento doble. Luego, cuando la multiplicación de parroquias y de bautismos y niños hizo imposible la presencia del obispo en todas las celebraciones, las iglesias de Oriente continuaron administrando juntos estos dos sacramentos, práctica que destaca la unidad de la iniciación cristiana, y que pudo mantenerse porque en estas iglesias la confirmación es conferida por el mismo presbítero que bautiza. En Occidente, en cambio, por el deseo de reservar ordinariamente al obispo el acto que confiere la plenitud al bautismo, vide infra, 4, se estableció la separación temporal de ambos sacramentos. El Código de 1917 determinaba que el momento más conveniente para recibir la confirmación en la Iglesia latina eran, los 7 años de edad aproximadamente, salvo que el niño se encontrara en peligro de muerte o al ministro le pareciera conveniente confirmarle por justas y graves causas. Este criterio se mantuvo hasta el Vaticano II, cuyos documentos no dijeron nada al respecto, aunque en el aula conciliar se tocó la cuestión y se manifestaron ya dos opiniones, la de los partidarios de retrasar la confirmación hasta los 12 a 15 años, por motivos pastorales, y la de los que preferían mantenerla a los 7 años, por razones históricas, jurídicas e incluso teológicas, pues confirmar después de la primera comunión supone una alteración en el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana. El Ordo Confirmationis de 1971, tratando de armonizar ambas posturas, al tiempo que ratificó la disciplina anterior, admitió la posibilidad de que las conferencias episcopales determinaran una edad superior para confirmarse, de tal modo que el sacramento se confiera cuando los niños son ya algo mayores y han recibido la conveniente formación. El C891, siguiendo una línea semejante a la de las disposiciones que le precedieron inmediatamente, ha establecido que la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de la discreción, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad, o exista peligro de muerte o, a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa. En la normativa de las diferentes conferencias episcopales se advierte una tendencia generalizada a situar la edad de la confirmación entre los 12 y los 15 años, a fin de propiciar una preparación más intensa. Así, en Italia está dispuesto que se conferiera este sacramento alrededor de los 12 años, en Portugal, en torno a los 14, y en Francia, en la etapa de la adolescencia, entendida está entre los 12 y los 18 años, aunque a cada obispo le corresponde establecer después la edad concreta, tomando como referencia el margen anterior. Particularmente flexible es lo determinado en España, donde la edad para recibir la confirmación, es la situada en torno a los 14 años, salvo el derecho del obispo diocesano a seguir la edad de la discreción a la que hace referencia el canon. La praxis de administrar la confirmación entre los 12 y los 15 años, si bien impide normalmente conservar el orden tradicional de los sacramentos de la iniciación cristiana, tiene la ventaja de permitir una catequesis más profunda que la que puede darse a los niños pequeños, y de facilitar la perseverancia en la práctica religiosa a quienes piden este sacramento. Pero estas ventajas perderían su valor si esa catequesis se descuidara, o el modo de organizaría hiciera que muchos chicos quedaran sin confirmar. En todo caso, ha de evitarse que a través de este uso se llegue a pensar que lo más importante es la preparación, y no la eficacia propia del sacramento ex opere operato / inversa, o que dicha eficacia se circunscribe al momento de la celebración, o que la confirmación es sobre todo una reafirmación de los compromisos bautismales. En efecto, el esfuerzo en la preparación no deberá oscurecer nunca, sino realzar, la primacía del don que Dios otorga con el sacramento, nota sobre algunos aspectos doctrinales del sacramento de la confirmación, sia et supra, N3. Por lo demás, los criterios pastorales que exijan una catequesis prolongada de la confirmación convendrá aplicarlos con cierta flexibilidad, de modo que no se impida a muchachos que viven en familias cristianas, y están suficientemente preparados, poder recibir antes la ayuda de este sacramento,
cf. CCE, 1308, y afrontar así mejor un periodo tan crítico de su vida como suele ser la pubertad. Rincón Pérez. 4. Ministro de la confirmación. A. El obispo. En la Iglesia latina, como se ha recordado más arriba, la administración de la confirmación ha estado reservada ordinariamente a los obispos, significando con ello que este sacramento robustece el vínculo eclesial. Cf. CCE, 1318. El CIC 17 señalaba que solo el obispo es ministro ordinario de la confirmación, en tanto que ministro extraordinario podía serlo el presbítero al que, por derecho común o por indulto peculiar de la sede apostólica, se le otorgara la facultad de confirmar. Más tarde, algunos documentos pontificios fueron ampliando los casos de concesión ipso iure de esta facultad a presbíteros, hasta el Ordo Confirmationis de 1971, cuyo régimen fue asumido en sustancia por el CIC 83, con algunos matices que lo hacen todavía más favorable. En su conjunto, la disciplina vigente sobre el ministro de la confirmación se ajusta plenamente al magisterio del Vaticano II, que enseña que los obispos son los ministros originarios de este sacramento, LG 26, de modo que la potestad de los presbíteros para confirmar puede considerarse participada. No obstante, el CIC 83 mantiene el término ministro ordinario, más conforme con la tradición canónica occidental, pues la expresión conciliar es más teológica que jurídica. Según el Código Latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, que, sea diocesano o no, confiere siempre válidamente este sacramento, CFC 882. No obstante, el obispo solo confirma lícitamente, a sus propios súbditos, dentro o fuera de su territorio, b. a otros fieles dentro de su territorio, si no obsta una prohibición expresa del ordinario propio de aquellos, o CJ a otros fieles fuera de su territorio, con licencia al menos razonablemente presunta del obispo diocesano del lugar, y si los fieles no son de ese lugar, siempre que no obste una prohibición expresa de su ordinario propio, CFC 886. B. Otros ministros. Además del obispo, puede administrar la confirmación el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar de la autoridad competente, CFC 882. Concretamente, tienen concedida ipso iure la facultad de confirmar, CFC 883-A, dentro de los límites de su jurisdicción, quienes en el derecho se equiparan al obispo diocesano, vide 17, 1, CFC 427 para el administrador diocesano, b. el presbítero que, por razón de su oficio o por mandato del obispo diocesano, bautiza a quien ha sobrepasado la infancia o admite en la comunión plena con la Iglesia Católica a un ya bautizado, para facilitar que pueda recibir en la misma ceremonia todos los sacramentos de la iniciación cristiana, Videx 4, A y C, para los fieles que están en peligro de muerte, el párroco, al que se encomienda especialmente esta función, C 530, segundo, e incluso cualquier presbítero, aunque esté incurso en una censura o en otra pena canónica, a diferencia de lo establecido en el Ordo Confirmationis, con tal que no haya perdido el estado clerical. En cuanto a la concesión peculiar de esta facultad, el C884 contempla dos posibilidades: a. Si bien el obispo diocesano, como ministro originario, debe conferir ordinariamente el sacramento por sí mismo, o procurar que lo administre otro obispo, si la necesidad lo requiere puede conceder a uno o varios presbíteros determinados la facultad de confirmar, y b. Por causa grave, como la enfermedad del ministro, o un elevado número de confirmandos, tanto el obispo como el presbítero dotado de facultad para confirmar, en casos particulares, pueden asociarse otros presbíteros que administren también el sacramento. Para ninguna de estas dos formas de concesión se requiere ya un indulto de la sede apostólica, como aparece aún indicado en el Ordo Confirmationis, ni poseen hoy carácter preceptivo las limitaciones contenidas en él a la hora de elegir a esos presbíteros, que tengan ministerio o cargo peculiar en la diócesis, que sean párrocos del lugar o de los confirmandos, o presbíteros que han trabajado en su preparación catequética, aunque continúen siendo orientativas. Dentro del territorio donde pueden confirmar, los ministros, o obispos o presbíteros, pueden administrar este sacramento incluso en los lugares exentos, CFC 888. Y en el territorio que se les ha señalado, los presbíteros que gozan de esta facultad pueden administrar lícitamente la confirmación también a los extraños, a no ser que obste una prohibición de su ordinario propio,
pero no pueden conferirla válidamente a nadie en territorio ajeno, salvo que se trate de fieles en peligro de muerte, CFC 887. Aún así, en caso de error común de hecho o de derecho, o de duda positiva y probable de hecho o de derecho, la Iglesia supliría, al presbítero, la facultad de confirmar, CFC 144.2, vide 14, 7. Por último, ha de tenerse en cuenta que el obispo diocesano tiene la obligación de procurar que se administre la confirmación a sus súbditos que lo pidan debida y razonablemente, y que, asimismo, los presbíteros que gozan de esta facultad deben utilizarla con aquellos en cuyo favor se les ha concedido, CFC 885, todo ello, en correspondencia al derecho de los fieles a recibir este sacramento, CFC C 213 y 843.1. 5. Padrino, anotación y prueba de la confirmación. La confirmación bajo condición. En la medida de lo posible, cada confirmando ha de tener un padrino, o madrina, a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento, C 892. Los requisitos que se exigen para ejercer esta función coinciden con los del padrino del bautismo, Videx Sib. 6, y es conveniente que se escoja incluso a la misma persona. La confirmación debe anotarse, de modo análogo al bautismo, Videx Sib. 7, en el libro de confirmaciones de la curia diocesana, o, donde así lo disponga el obispo diocesano o la conferencia episcopal, como sucede en España, en el libro que ha de guardarse en el archivo parroquial. Además, el párroco, o, si éste no ha estado presente, el ministro, por sí mismo o por medio de otro, debe comunicar la confirmación administrada al párroco del lugar del bautismo, para que añada también la anotación pertinente en el libro de bautismos, CFCC 895 a 896. El modo de probar la confirmación es similar al del bautismo, Videx Sib. 7. En la duda de si el sacramento se ha recibido realmente, o fue válido, ha de administrarse la confirmación bajo condición, CFC 845.2. Como señala el Directorio Ecuménico, en el 99 y 101, esto último no será necesario en el caso de los cristianos orientales, aun cuando el testimonio canónico de su bautismo no mencione la confirmación, ya que en estas iglesias la crismación es administrada ordinariamente por el sacerdote al mismo tiempo que el bautismo. En cambio, cuando se trate de cristianos de comunidades protestantes, puesto que actualmente no existe una coincidencia con ellas sobre la significación, la naturaleza sacramental y la administración misma del sacramento, aquellos que sean recibidos en la plena comunión con la Iglesia Católica deberán ser confirmados antes de acceder a la comunión eucarística.